Poros fue un antiguo rey indio cuyo territorio abarcaba la región entre el río Hidaspes y el río Chenab, ubicada en la región de Punjab del subcontinente indio. Su figura es solo mencionada por fuentes griegas. Poros ha sido acreditado por haber sido un guerrero legendario con habilidades excepcionales. Este rey luchó sin éxito contra Alejandro Magno en la batalla del Hidaspes en el año 326 a.C. Como consecuencia, Alejandro quedó impresionado. No solo lo restableció como su sátrapa, sino que también le otorgó dominio sobre las tierras del sureste que se extendían hacia el río Éufrates. Se considera que Poros era un rey de los Porus, una tribu védica que existió como un poder marginal en Punjab después de su derrota en la batalla de los 10 reyes. Quinto Curcio menciona a los soldados de vanguardia de Poros que llevaban un estandarte de Heracles durante el enfrentamiento con Alejandro. En consecuencia, algunos historiadores argumentan que Poros era un Churacena. Esta identificación se basa en el hecho de que varias historias griegas señalan que Megástenes describió una tribu india llamada Souracenoi, quien adoraba a un Heracles y era originario de las tierras de Mathura y Yamuna. Poros gobernó sobre las extensiones entre los ríos Hidáspides y Chenab, y según fuentes antiguas, el territorio contenía casi 300 ciudades. Poros tenía una relación hostil con el gobierno vecino de Táxila, habiendo asesinado a su antiguo gobernante, Ambi, el cual era su tío materno. Cuando Alejandro Magno cruzó el Indo en su migración hacia el este, fue recibido por el entonces gobernante de Táxila, Onfis, hijo de Ambi. Este personaje, años atrás, había visitado a Alejandro en Sogdiana y fue tratado como un aliado. Alejandro confirmó el gobierno de Onfis y se prodigaron los regalos, pero se instaló un sátrapa macedonio. Onfis esperaba obligar a someter a Poros y a Vísares, otro rey que tenía influencia en el área, aprovechando el poder de las fuerzas de Alejandro, y envió misiones diplomáticas a tal efecto. En respuesta, Abísares ofreció su misión, pero Poros se negó, lo que llevó a Alejandro a buscar un enfrentamiento en la orilla del río Jhelum. Así, comenzó la batalla del Hidaspes en el año 326. El sitio exacto sigue siendo desconocido y tampoco se puede determinar la fuerza exacta de los ejércitos debido a las grandes discrepancias entre las fuentes históricas. Alejandro reutilizó los mismos barcos que se usaron para cruzar el Indo. Sus fuerzas frecuentemente utilizaban intentos de intrusión e incluso antes de que comenzara una batalla. Unos meses más tarde, Alejandro decidió acompañar a una fuerza de ataque a través de los promontorios densamente boscosos y buscar el enfrentamiento con Poros. El campamento base macedonio, con unidades sustanciales de caballería e infantería, quedó bajo Crátero, a quien se le aconsejó que siguiera a Alejandro, mientras que las restantes fuerzas se distribuyeron a lo largo del río bajo 3 oficiales de falange para distraer a las fuerzas de Poros. La estrategia tuvo éxito y cruzaron el Jhelum sin obstáculos, en una noche tormentosa justo antes del amanecer. Una banda de jinetes en carros, dirigidos por el hijo de Poros, detectó la intrusión y montó una carga, pero esta fue repelida por la caballería de Alejandro. Por su parte, informado del paso de Alejandro, Poros se preocupó por abordar a los enemigos que ya habían cruzado el río, en lugar de impedir el paso de la mayoría restante. El rey indio tomó una posición defensiva en las llanuras, intercalando unidades de infantería con elefantes en las líneas del frente y estacionando la caballería y carros en las alas. Alejandro eligió proteger a su infantería y en su lugar lideró una devastadora carga de caballería en el ala izquierda de Poros, forzando a este a enviar refuerzos desde la derecha. Sin embargo, durante esta maniobra, Poros fue atacado por la caballería de Coeno y la caballería de Poros se vio obligada a refugiarse en las líneas del frente de infantería, lo que provocó confusión. Esto condujo a un ataque total desde ambos lados, pero los planes de Poros resultaron inútiles. Se cree
que Poro tenía alrededor de 30.000 soldados de infantería. Sin embargo, Poros solo tenía 4.000 soldados montados. No solo fueron repelidas las cargas de caballería de Poros, sino que los elefantes fueron asesinados usando las zarizas macedonias y estos fueron empujados hacia las columnas de infantería de Poros, causando estragos en la retaguardia. La caballería de Alejandro siguió cargando e infligiendo desorden. Pronto, el ejército de Poros estuvo rodeado por todos lados y se convirtió en presa fácil para las fuerzas de Alejandro, con la caballería exterminada y la mayoría de los elefantes muertos o capturados. Pero aún así, Poros se negó a rendirse y deambuló sobre un elefante hasta que fue herido y su fuerza militar fue finalmente derrotada. Una fracción de la infantería escapó con éxito y probablemente planeó reagruparse, pero Crátero los persiguió y los eliminó. La batalla resultó ser una victoria griega decisiva. Alejandro celebró juegos atléticos y gimnásticos en el lugar e incluso mandó a construir 2 ciudades en conmemoración: Nicea, en el lugar de su victoria, y la ciudad de Bucéfala en el campo de batalla en memoria de su caballo. Más tarde, la Casa de la Moneda babilónica acuñó dracmas que representaban a Alejandro a caballo con una zariza y atacando a un par de indios sobre un elefante. A pesar de los resultados aparentemente unilaterales, Alejandro quedó impresionado por Poros y decidió no deponerlo. Su territorio no solo fue restablecido, sino que también se expandió, con las fuerzas de Alejandro anexando otros territorios. Además, el rey macedonio buscó la reconciliación entre Onfis y Poros. Posteriormente, Alejandro preparó una expedición conjunta contra un territorio al este de Chenab, gobernado por un primo enemigo de Poros, quien anteriormente se había sometido a Alejandro, pero, sospechando el ascenso de rango de Poros, decidió huir con su ejército. La fecha de esta batalla permanece en disputa. Las fuerzas de Alejandro invadieron sus tierras antes de encontrar una dura resistencia en un zángala amurallado al otro lado del Rabi. La guerra de asedio se ejecutó con un efecto brillante y el ataque, en toda regla, comenzó una vez que Poros se unió con sus elefantes. Cuando Zángala y las ciudades aliadas fueron arrasadas, a Poros se le permitió colocar sus guarniciones. A partir de entonces, Alejandro avanzó sin oposición hacia Beas e incluso tuvo la intención de cruzarlo hacia la India continental. Pero el monzón estaba en su apogeo y sus fuerzas cansadas permanecieron tercas a pesar de sus halagos y amenazas. Alejandro, reacio, tuvo que renunciar a sus planes y dar marcha atrás. Por lo tanto, Poros sería ratificado como el gobernante de facto de todo el territorio al este de Yelum, sin un sátrapa europeo con quien cogobernar, dándole una libertad que no tenían sus vecinos Onfis y Abísares. En el año 323, a la muerte de Alejandro, Pérdicas se convirtió en regente de su imperio, y después del asesinato de Pérdicas en el año 321, Antípatro se convirtió en el nuevo regente. Según Diodoro, Antípatro reconoció la autoridad de Poros sobre los territorios a lo largo del río Indo. Sin embargo, Eudemo, que había servido como sátrapa de Alejandro en la región de Punjab, mataría a traición a Poros en su ambición de gobernar la región. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.